Buenas tardes, chicos. En esta semana, que es la semana número 2 del proyecto número 7, vamos a tratar el tema de las características del cuento. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es lo que usted en sí tiene que desarrollar o qué es lo que usted tiene que conocer? Es qué es la literatura y el cuento. Ahora, esta información se encuentra en la página 138-139 del texto de lengua y literatura. ¿Qué es lo que usted va a desarrollar? Recordemos que anteriormente tratamos sobre lo que era el cuento ecuatoriano Triple Salto. En base a lo que nosotros ya hemos leído del Triple Salto, vamos a identificar cada uno de los elementos que están registrados en el cuadro. Ya en este cuadro de aquí, nosotros vamos a venir y vamos a desarrollarlo. Ya, y cada una de estas características las voy a contestar de acuerdo al cuento El Triple Salto. El ambiente, ¿cuál es el ambiente del Triple Salto? Ya recordemos que el ambiente es el tiempo, el lugar en que ocurren las acciones, es decir, corresponde al escenario geográfico donde las personas se mueven. La atmósfera, ¿cuál es el mundo particular en donde ocurren los hechos? Son las sensaciones o el estado emocional que prevalece en la historia. ¿Qué es? ¿Cuál es el sentimiento que prevalece dentro de esta historia? La trama. Recordemos que la trama es el orden o la secuencia de la narración. Existen dos tramas o dos tipos de trama. La trama lineal, que donde los sucesos se cuentan de inicio hacia su final. Ya cómo suceden paso a paso, ¿ya? Eso se lo utiliza más en lo que son cuentos clásicos y tradicionales. Y el tema circular es cuando los sucesos o la situación regresa al mismo punto de inicio, ¿ya? Y de ahí comienza, significa que comenzó en el principio y termina en el principio ese cuento, esa narración, ¿ya? De esa manera es la trama. Entonces nosotros debemos de identificar. El cuento Triple Salto, digamos, un ejemplo utiliza la trama circular, digamos, de esa manera es. Ahora, el narrador, existen tres tipos de narrador. El narrador protagonista es el que cuenta su propia historia. Él es el que dice, yo me levanté, yo hice tal cosa, me enamoré. Habla en lo que corresponde no a tercera persona, sino a primera persona. Ya utiliza la primera persona identificándose e indicando de que él es el protagonista dentro de ese cuento. Ahora, el observador o testigo es aquel que cuenta la historia de otra persona. Ya la utiliza en tercera persona. Ella se levanta, él mira, él observa. Y el omnisciente es aquel que tiene la característica de observar todo, hasta nuestras propias ideas. Ella está pensando que lo quiere matar, digamos así. Ese es el omnisciente. Él es el, como se dice, es más o menos como el Dios. Él sabe todo. Así, de esa manera es el narrador. Recordemos, existen tres tipos de narradores dentro de un cuento. El protagonista, el observador o testigo o el omnisciente. Dentro de los personajes, recordemos que existen los protagonistas, que son los personajes principales, el antagonista, que es el malo, como se dice, el que contrapone o el que hace maldades al protagonista, y el personaje secundario que no tiene ni casi mucha participación dentro de lo que es el cuento. Ahora, la segunda actividad que usted tiene que hacer, usted lo que va a elaborar es un dibujo relacionado al Triple Salto. Va a venir y se va a acordar, va a ser un pequeño recordatorio de lo que era el cuento Triple Salto. Ya usted ahí dice, bueno, el Triple Salto fue creado en un circo, puedo dibujar un circo, puedo dibujar a una trapecista, puedo dibujar a un payaso, ya. Entonces cada uno de esos dibujos los voy a correlacionar con el cuento Triple Salto y lo voy a formar en una escena donde estén los protagonistas y lo voy a hacer el dibujo. Recordemos que no es un dibujo artístico, sino simplemente un dibujo simbólico donde vamos nosotros a expresar la idea principal de los personajes. Ahora leemos los siguientes conceptos y elaboramos un resumen de lo entendido. Ya aquí habla sobre lo que es la literatura. Ya la literatura indica que permite al lector o lectora tener acercamiento a la cultura de otras regiones o países.
por medio de la lengua escrita. Los autores plasman mucho más que historias, pues presentan la visión del mundo que los rodea, los diversos aspectos de su sociedad, sus costumbres y tradiciones, los personajes que los habitan y los paisajes. Es aquí que la literatura genera conocimientos y promueve la reflexión desarrollando un pensamiento crítico. Ya, ¿qué es lo que nos ayuda? La literatura hace que uno piense ya a sí mismo y se plantee una relación con los demás. Ya, los textos dentro de lo que es la literatura pueden ser narrativos, pueden ser poéticos y pueden ser dramáticos. Ya, entonces, por ejemplo, aquí, mire, la otra actividad que usted tiene que hacer es leo esta subclasificación de los textos narrativos y averiguo las características esenciales de cada tipo. Ya, o sea, ¿qué característica? A ver, el texto narrativo puede ser una novela, puede ser un cuento o una fábula, pero cada una de ellas tiene una identidad. Ya se sabe, estas son como parientes, los parientes. Yo tengo primo, yo tengo tío, yo tengo sobrina, ya, y cada una de ellas es mi familia, pero cada uno tiene su identidad. Ya, la una se llama Juana, la otra se llama Pepita, la otra se llama Josefina, pero cada una de ellas tiene su identidad. Asimismo es dentro del texto de literatura literario. Ya, ¿qué es lo que pasa con este texto literario narrativo? Existe la novela, el cuento y la fábula, y cada uno de ellos tiene su característica. Eso es lo que usted tiene que averiguar, ¿ya? Cada una de las características de estos tipos. Asimismo, ¿qué es el cuento? Usted lee lo que dice del cuento y hace un pequeño extracto de lo que en sí es el cuento. Es una narración breve que relata una secuencia de hechos ficticios. En el cuento se presentan pocos personajes. Ya, en el cuento puede combinarse diferentes recursos narrativos, dependiendo de la intención y estilo del escritor. Ya, miren ustedes, esto de aquí es lo que usted tiene que hacer. La primera es este cuadro de aquí. Usted va a venir y lo va a interpretar de acuerdo a lo que es el triple salto. De ahí va a elaborar un dibujo. Segunda actividad. La tercera actividad, elabora un resumen de lo que es literatura y cuento. Y de ahí, como cuarta actividad, leo esta subclasificación de los textos narrativos. Recordemos que lo que es sabías que, dato curioso, recuerda que, y relación con los valores tienen que escribirlo. Lo tienen que pasar porque esto de aquí es una relación del tema que estamos hablando en esta semana. Entonces, usted lo tiene que hacer de esa manera. Entonces, la literatura permite al lector o lectora tener acercamiento a la cultura de otras regiones. Recuerda que por medio de la lengua escrita los autores plasman mucho más que historias. Dato curioso, la literatura genera conocimientos y promueve reflexión desarrollando un pensamiento crítico, pues permite conocer otras formas de pensar, en un proceso dialéctico que termina por forjar la identidad de quien lee. Por supuesto, a través de la literatura nosotros podemos desarrollar nuestro pensamiento crítico y ver cuál es la opción más loable cuando nosotros debemos de venir y debemos de tomar una decisión en nuestras vidas. Recordemos que la literatura son casos o sucesos que se acontecen en el diario vivir, ¿ya? Y debemos nosotros utilizar nuestro pensar para tomar la mejor decisión. Entonces, por esa razón es muy buena la lectura, porque vamos a desarrollar ese pensamiento crítico que nos va a ayudar a tomar la mejor decisión. Entonces, niños, sin más que decirles, esto es lo de la semana número 2 del proyecto número 7. Gracias.